El examen de la misericordia. Sello número 4 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo año tercero, segunda parte. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 79. La oveja descarriada. La corrección fraterna. La oración eficaz. El siervo cruel. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Gracias a San Mateo, ahora podemos estar leyendo estas consoladoras palabras de Cristo. Ningún otro evangelio hace referencia a esta prolongación del Sermón de la Montaña que anteriormente hemos contemplado. La ventaja de leer concordadamente el evangelio es que además de complementar los textos de los 4 escritores sagrados, los interrelaciona cronológicamente. Se consigue, pues, una secuencia lógica en una única lectura. En definitiva, una sucesión de etapas evangélicas que se redactan también con la batuta del Espíritu Santo. Como habrá leído en este tema, Jesucristo anuncia el sacramento de la penitencia, la confesión. Cuanto atareis en la tierra, será atado en el cielo, y cuanto desatareis sobre la tierra, será desatado en el cielo. La concordancia nos mostrará más adelante que estas mismas palabras las pronuncia Jesús dirigiéndose a San Pedro. Pregunta: ¿en cuál de los evangelios aparece? A. En el Evangelio de San Mateo. B. En el Evangelio de San Marcos. C. En el Evangelio de San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 80. En Samaria no me reciben. 3 vocaciones. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Jesús, en este día determinado, se le anuda el corazón, y esto se manifiesta en su rostro. Frunce el entrecejo y toma la determinación de dirigirse a Jerusalén, a la ya cercana Pascua en la que derramará su sangre, gustando el morir en su más estremecedora manifestación. Se encamina hacia su destino final en este mundo y lo hace con suprema entereza de hombre que ha amado hasta la locura, a lo divino, como sólo Él puede amar.
Las palabras reino de Dios aparecen en los evangelios aproximadamente 52 veces. Pregunta: ¿podría decirme cuántas veces las pronunció el mismo Jesús? A. Reino de Dios en labios de Jesucristo aparecen 44 veces en los evangelios. B. Reino de Dios en labios de Jesucristo aparecen 37 veces en los evangelios. C. Reino de Dios en labios de Jesucristo aparecen 25 veces en los evangelios. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 81. En la Perea. Misión de 72 de mis discípulos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ahora, en lugar de 12, serán 72, y sin embargo, Jesús sigue manifestando que los obreros son pocos, porque la mies es abundantísima. Van predicando el reino de Dios, lo predican según las enseñanzas que han recibido de su Maestro. ¿Y cuáles son estas enseñanzas? Pues evidentemente todas las que hemos visto en cada una de las páginas de este hermoso libro. Pero no es menos cierto que entre líneas hemos captado la labor incansable del Mesías con sus discípulos, a los cuales explicaba en privado, con detalle, todas las cosas que enseñaba en público. El discípulo de Cristo dará gratuitamente la palabra que salva y la salud que sana a aquel hombre que la necesite. Estos poderes los recibió de balde, y de balde los ha de dar. La palabra paz aparece en los evangelios aproximadamente 28 veces. Después de resucitado, Jesús la empleará 4 veces. Pregunta: ¿en qué evangelios? A. 3 veces en el Evangelio de San Juan y una en el de San Marcos. B. 3 veces en el Evangelio de San Juan y una vez en el de San Lucas. C. 2 veces en San Mateo y 2 veces en San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 82. Maldición sobre Corazaín y sobre Betsaida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Mateo y San Lucas ponen de manifiesto la maldición de Jesús sobre las ciudades en las que había hecho
muchos milagros, de los cuales solo tenemos referencia de unos poquitos. ¿Cuántos milagros haría el Señor en Corazaín? Mientras los discípulos anuncian el reino de Dios por las ciudades donde después llegaría Jesús, éste pone de manifiesto a la multitud que le escucha la desventura a la que están destinadas las ciudades que hemos nombrado. Hizo numerosos milagros y sin embargo sus gentes no se convirtieron. La palabra infierno aparece en los evangelios 5 veces, todas en labios de Jesús. ¿Acaso porque yo no crea deja de existir realmente este indefinido lugar de eterna desesperación? ¿Acaso no son creíbles estas palabras de Dios? Pregunta: ¿cuál de los evangelistas menciona las palabras fuego eterno para los que voluntariamente se precipitan en el infierno? A. San Mateo en el pasaje del juicio final. B. San Lucas en el pasaje del rico Epulón y el pobre Lázaro. C. San Juan en el pasaje de la desesperación de Judas. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 83. Vuelta de los discípulos y júbilo en mi corazón. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Dios se da a entender más a una persona de fe que a una persona de ciencia. No obstante, la sencillez no está reñida con el saber. Si bien es cierto que con la fe y la buena voluntad se descubre a Dios meridianamente, no es menos cierto que si ambas virtudes están asistidas por el esfuerzo en el estudio de quien busca a Dios, el descubrimiento será más perfecto y en consecuencia se captará la belleza de la divinidad en un grado más acabado, para bienaventuranza de quien más se fatigó en el empeño. Hay un apóstol a quien Jesús le dijo con divina vehemencia: «¿Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido? Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?» Pregunta: ¿quién es este apóstol? A. San Juan. B. San Felipe. C. San Pedro. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 84. La parábola del buen samaritano. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Se dice que el Evangelio del médico San Lucas es el de la misericordia, porque nos dejó como herencia
las más significativas palabras de Cristo que muestran el entrañable amor de Dios por los hombres, el amor de su divino corazón. Esta parábola, que sólo Él nos la da a conocer, es la primera de otras que a continuación veremos, sólo escritas de su puño y letra. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. San Lucas redacta este texto en un solo mandamiento, el que acabamos de leer. San Mateo y San Marcos presentarán esta sentencia dividida en dos mandamientos: el amor a Dios y el amor al prójimo. También leemos: mayor que estos, otro mandamiento no le hay. Pregunta: ¿cuál de ellos ha dejado escritas estas palabras? A. San Marcos. B. San Mateo. C. Lo leemos en ambos evangelios. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 85. En Betania, Marta y María. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Seguimos de la mano de San Lucas y entramos en una casa de Betania que nos parece como un hospedaje de aquel tiempo en el que Jesús y sus discípulos habrían descansado más de una vez. Allí hay tres hermanos cuyos nombres son Marta, María y Lázaro, tres amigos de Cristo que con toda confianza y respeto le reconocen como tal y a su vez como el Maestro y también a su manera como el Mesías. El nombre de Marta aparecerá hasta 13 veces en los evangelios. Pregunta: ¿cuántas veces en cada uno de ellos? A. 4 en San Lucas y 9 en San Juan. B. 4 en San Lucas, 2 en San Marcos y 7 en San Juan. C. 4 en San Lucas, 2 en San Marcos, 2 en San Mateo y 5 en San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 86. ¿Cómo orar? Eficacia de la oración. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El evangelista médico, el hombre culto y de gran experiencia en el trato con los hombres, en su momento tomó rigurosa información de aquellos que escucharon la hermosa voz del más bello de los hombres, de Jesús, el Hijo de María. Nadie como San Lucas redacta las consoladoras palabras del Hijo de Dios, que nos asegura que su Padre es también Padre nuestro, un Padre que escucha siempre las plegarias de sus hijas y de sus hijos,
un Padre omnipotente que siempre concede más de lo que se pide, justo en el momento en el que más necesitamos lo que pedimos con fe, con esperanza y con amor. ¿Qué padre no atiende a la necesidad de sus hijos? En el monte de las bienaventuranzas vimos cómo San Mateo expone parecidas palabras. Con respecto a lo que el Padre, por último, dará a quien se lo pida, pregunta: ¿qué diferencia hay entre San Mateo y San Lucas? A. San Mateo dice que el Padre no dará un escorpión al hijo que le pide pescado. San Lucas cambia el escorpión por la serpiente. B. Según San Mateo, el Padre Celestial dará cosas buenas a quien se lo pida. Según San Lucas, el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiere. C. Tanto San Mateo como San Lucas terminan este relato asegurando que el Padre siempre dará cosas buenas a los hijos que así lo piden. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 87. El Padre y yo somos una misma cosa. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ahora, inesperadamente, entra en escena solo San Juan. El que está leyendo percibe que el protagonista de esta autobiografía, Jesucristo, se presenta a su consideración como el mismo Dios que lo ha creado, el Dios en el que existen y se mueven todas las cosas. En los 4 evangelios, las palabras mi Padre las veremos aproximadamente 55 veces, 15 en San Mateo, 4 en San Lucas, 36 en San Juan y ninguna en San Marcos. Estas son palabras dichas por la boca de Dios. Sin embargo, cuando Jesús llega a Getsemaní, oímos estas palabras invertidas: Padre mío, en boca de un hombre en paroxística agonía. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas las refiere en su evangelio y cuántas veces? A. Las refiere San Mateo 2 veces. B. Las refiere San Juan una sola vez. C. Las refiere San Lucas 2 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 88. Lanzo un demonio mudo y me calumnian. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ya vamos tocados del ala, ¿verdad que sí? Este Jesús
nos está ganando el corazón. Seguimos camino del último viaje a Jerusalén y ahora San Lucas, sobre todo, y San Mateo nos ponen en conocimiento de nuevo del poder de Cristo sobre el demonio y a su vez nos muestran la ceguera e insensatez de algunos, con mayor rango cultural de aquel pueblo que estaba embelesado con las palabras y el dominio de este hombre sobre los espíritus inmundos. Jesucristo pone en sus labios la palabra Dios 177 veces. Pregunta: ¿sabría decirme cuántas veces se emplea la palabra Dios en los 4 evangelios? A. 295 veces. B. 315 veces. C. 207 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 89. Bienaventurada mi madre. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Lucas es el evangelista de la mujer, pero además sin duda podemos afirmar que también es el evangelista de la Virgen María. Solo él nos ha dejado esta manifestación de alabanza de otra anónima mujer judía que bien conocía lo que era ser madre. La palabra madre en labios de Cristo se contempla 8 veces en los evangelios. En los 4 evangelios aparecerá 34 veces. El Señor no emplea esta palabra madre para dirigirse a la Virgen María. La llamará mujer. Pregunta: ¿puede decirme cuántas veces la llama con este nombre mujer? A. La llamará mujer 2 veces. B. La llamará mujer 3 veces. C. La llamará mujer 1 vez. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 90. La señal de Jonás, profeta. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El texto resultante de concatenar los versículos reseñados a la derecha de la imagen dan como resultado la redacción que hemos visto. San Mateo y San Lucas, con semejantes palabras, nos van a mostrar la primera parte, que nos informa de las palabras proféticas de Jesús, que ya conoce con anticipación en qué acabará su cuerpo, que será cruelmente ajusticiado a manos de los romanos por el odio de unos judíos que no le han reconocido como a su Mesías. En el último párrafo, Jesús avisa de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas avisa
de que la lámpara del cuerpo es el ojo? A. La redacta solo San Lucas. B. La redactan ambos evangelistas. C. La redacta solo San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 91. Soy invitado a comer en casa de un fariseo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Observe este párrafo. En esto, como se hubiesen aglomerado millares y más millares de gente, hasta el punto de pisotearse unos a otros, comencé a decir: debo entender que aquí se producen dos milagros. Uno, que siendo una multitud, ésta estuviera en sepulcral silencio. Dos, que la voz de Jesús, sin dar gritos, llegara meridiana a los oídos del oyente. Está hablando Dios, con el poder de Dios. Observe también este párrafo. Y a vosotros, mis amigos, os digo, no tengáis miedo. La palabra amigos la pronunciará Jesús hasta 12 veces en los evangelios. Esto no es una palabra hecha. En Cristo esta palabra tiene plenitud de significado. Una de las tres frases es la cierta. Pregunta: ¿cuál es? A. El amor que os tengo es el más grande, porque nadie da la vida por sus amigos. B. Si me amáis, haréis lo que yo os mando, y seréis mis amigos. C. Mas a vosotros os he llamado amigos, pues todas las cosas que de mi Padre oí, os las di a conocer. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 92. Guardarse de la avaricia. Parábola del rico necio. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El Espíritu Santo ha querido que lo que ahora hemos leído se escribiera de la mano de un hombre culto y metódico, un hombre singular, tocado por la gracia, para escribir este bellísimo evangelio. Observe la imagen. Parece un hombre acomodado que se resiste a la muerte que ha venido a por él. La palabra muerte la encontraremos aproximadamente 38 veces en los evangelios. La palabra vida aproximadamente 85 veces. El concepto de muerte eterna solo lo veremos una vez en el Evangelio de San Lucas, Lucas 8:51. Las palabras vida eterna la veremos hasta 25 veces. Pregunta: ¿cuál de las tres respuestas es la cierta?
A. San Mateo hará mención de vida eterna 5 veces. San Marcos 2 veces. San Lucas 8 veces. San Juan 10 veces. B. San Mateo hará mención de vida eterna 3 veces. San Marcos 2 veces. San Lucas 3 veces. San Juan 17 veces. C. San Mateo hará mención de vida eterna 4 veces. San Marcos 1 vez. San Lucas 10 veces. San Juan 10 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 93. Desprendimiento de los bienes temporales. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Mire lo que ha leído. Fuego vine a meter en la tierra, y cuánto deseo que ya aprendiese. Con bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustias las mías hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino más bien división, porque desde ahora serán 5 en una casa, divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Le puedo asegurar, por propia experiencia, que dar a conocer el Evangelio en esta hora no sale gratis. Con bautismo tengo que ser bautizado. Pregunta: ¿qué quiere decir Jesús? A. Que de nuevo tiene que ser bautizado en el Jordán. B. Que tiene que soportar la incredulidad de su pueblo, Israel, y la ignorancia de sus apóstoles, que lo contemplan como un Mesías terreno. C. Que arde por cumplir la voluntad de su Padre, anhelando morir con muerte excruciante de cruz. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 94. La mujer encorvada. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. A la casuística y misericordia del responsable de la sinagoga responderá Jesús afirmando que una hija de Abraham bien se merecía ser curada aunque fuera en sábado, y la que estuvo 18 años mirando inevitablemente al suelo pudo enderezar su cuerpo y quizás su alma al mirar de lleno a los más bellos ojos del hombre que pudo imaginar. San Lucas, médico, diagnostica la enfermedad. Pregunta: ¿cuál es? A. Sufría los efectos de un mal espíritu de enfermedad. B. Era una mujer jorobada. C. Tenía una artritis anquilosante. Este sello contiene desde la pregunta número 79
a la pregunta número 98. Tema 95. Parábola de la mostaza y la levadura. El número de los elegidos. Amenazas de Herodes. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Leemos en el último párrafo del tema. Jerusalén, Jerusalén, la que mata profetas y apedrea a los que le han sido enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la clueca supollada debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa se os deja, y os certifico que no me veréis ya hasta que venga el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En los evangelios, el nombre de Jerusalén aparecerá aproximadamente 68 veces. En boca de Cristo, solo aproximadamente 16 veces. Pregunta: ¿cuál de las respuestas es la acertada? A. San Mateo pondrá en boca de Cristo 2 veces el nombre de la ciudad de Jerusalén. San Marcos la pondrá 2 veces. San Lucas la pondrá 9 veces. San Juan la pondrá 3 veces. B. San Mateo pondrá en boca de Cristo 4 veces el nombre de la ciudad de Jerusalén. San Marcos la pondrá 1 vez. San Lucas la pondrá 10 veces. San Juan la pondrá 1 vez. C. San Mateo pondrá en boca de Cristo 8 veces el nombre de la ciudad de Jerusalén. San Marcos la pondrá 1 vez. San Lucas la pondrá 6 veces. San Juan la pondrá 1 vez. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 96. El hombre hidrópico. Recomendaciones de humildad y caridad. La gran cena. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Hemos leído más arriba. ¿Es permitido en sábado curar o no? Ellos se callaron. Entonces tomé de la mano al hombre y le sané, y les dije a ellos: ¿a quién de vosotros se le cae en un pozo el asno o el buey y no lo saca inmediatamente en el día de sábado? La casuística de los judíos era inmisericorde. ¿Qué hubiera sido de los hombres si Jesús no hubiera bajado del cielo? Hay un pasaje en los sinópticos que no recoge el Evangelio de San Juan. Es un día de sábado en el que Jesús manifiesta: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pregunta: ¿de qué pasaje evangélico se trata? A. Curación del ciego de nacimiento, un sábado en el que Jesús hace barro con la saliva. B. Curación en sábado
dentro de una sinagoga de una mujer encorvada. C. Las espigas de trigo arrancadas en sábado por los discípulos de Jesús, espigas que frotaban con las manos y se las comían. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 97. La abnegación, la torre y el rey, la sal. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo interpreta usted estas palabras de Cristo? No todo el mundo es capaz de entender la llamada universal que el autor de la vida hace a través del Evangelio. Ahora le recomiendo vivamente que lea mi comentario sobre este tema, si no lo ha leído antes. Esta advertencia aparece en los Evangelios solo 3 veces, 2 en San Mateo, elogio que Jesús hace de Juan Bautista, Mateo 11:15, y parábola del sembrador, Mateo 13:9, y una en San Lucas. Pregunta: ¿puede decirme dónde sitúa San Lucas esta advertencia de Jesucristo? A. En la parábola de la sal. B. En la parábola del sembrador. C. En los reproches que Jesús hace de las ciudades Corazaín, Besaida y Cafarnaúm. Este sello contiene desde la pregunta número 79 a la pregunta número 98. Tema 98. La oveja descarriada, la dracma perdida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ya conocíamos por San Mateo la parábola de la oveja descarriada, pero aquí San Lucas nos la presenta de otra manera, mostrándonos la misericordia divina, junto a otra parábola, la dracma perdida, que sólo es de su cosecha. Debo indicarle a la persona que se está examinando que la expresión ángeles de Dios sólo se verá 4 veces en los Evangelios. Las palabras de Cristo son palabras de Dios. De aquí que este trabajo haya mimado con sagrada devoción su análisis desde la perspectiva técnica del ingeniero que suscribe. Más adelante verá que estas 3 palabras, ángeles de Dios, las emplea Jesús para asegurar qué es lo que seremos ya resucitados. Lo que acaba de leer, ángeles de Dios en el cielo. Pregunta: ¿en qué evangelista se lee esta hermosa afirmación del Hijo de Dios? A. En San Juan. B. En San Marcos. C. En San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 79
a la pregunta número 98. Con 9 aciertos se aprueba.